Muy buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta sala espectacular que vamos a tener en esta noche. Nosotros habíamos prometido que íbamos a estar desarrollando una sala mensual y hoy tenemos un tema muy especial. De verdad, les felicito a todas las personas que están conectados hoy. Les recordamos, nosotros somos Jimena Barragán y el doctor Eduardo Morales. Desarrollamos este sistema de emprendimiento con Oriflame, pero hemos decidido realizar unas acciones académicas, unas acciones de capacitación en esa maravillosa línea wellness, en esa maravillosa línea nutricional que nosotros tenemos, que la compañía nos permite tener, conocer, consumir, recomendar y a partir de ella también desarrollar nuestro sistema de emprendimiento. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la línea y nos sentimos totalmente orgullosos porque estamos llevando bienestar, estamos llevando salud, estamos llevando calidad de vida a los hogares, a las familias colombianas y por qué no decirlo también a nivel del resto del mundo donde la compañía hace presencia. Entonces, les doy la bienvenida. Y nuevamente felicitarles. Vamos a seguir esperando. Yo sé que hay personas que van a seguir ingresando a la sala. Por favor, tengan papel y lápiz para que tomen nota de los maravillosos conocimientos que vamos a recibir en esta noche. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Por favor, me confirman si están viendo, si reciben bien la imagen, si el sonido está bien, porque ya vamos a dar inicio. El doctor Eduardo, él había anunciado desde hace ya unas semanas y lo veníamos anunciando. Muchas gracias por confirmarme que están viendo la imagen y que el sonido está bien. Este maravilloso tema acerca de todo lo que podemos esperar y recibir de la línea Wellness, nuestra maravillosa línea de nutracéuticos en el manejo exitoso, esa palabra es clave, en el manejo exitoso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hicimos una invitación extensiva a padres, madres de familia, docentes, médicos, personales de la salud, porque sabemos que es un tema que a nivel de la sociedad, como lo vamos a escuchar en boca del doctor Eduardo Morales, está en boga. O sea, es una situación que afecta a un amplio porcentaje de la población. Les recuerdo un poco acerca de la hoja de vida del doctor Eduardo Morales. Él es médico y cirujano egresado de la UIS, nuestra gloriosa Universidad Industrial de Santander, hace aproximadamente 30 años. Además, tiene estudios en homeopatía unicista, una especialización maravillosa en la que invirtió también 4 años adicionales de estudio y de ciencia de la cual él es un apasionado, un enamorado. Y bueno, ese amor me lo ha contagiado a mí también, porque es maravillosa, es una ciencia espectacular. En esta noche, como él lo ha venido haciendo a lo largo de estos 3-4 meses, nos va a desarrollar un tema importantísimo que tiene que ver precisamente con nuestra línea Wellness en esta situación tan nefasta para los chicos y para las familias en general, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, sin más preámbulos, por favor, les repito, tengan lápiz y papel y al final de la charla tendremos un espacio para sus preguntas, para sus inquietudes. Bueno, entonces los dejo con el doctor Eduardo Morales. A ver, chicos y chicas, muy buenas noches. Para mí es un honor y un placer disertar con ustedes acerca de este interesante tema. Vamos a hablar de una de las patologías neuropsiquiátricas que son azote en el territorio de la pediatría. Los niños del mundo con alguna frecuencia son víctimas de esta nefasta enfermedad. Y es un cuadro que
a lo largo de los años no ha contado con un manejo adecuado y los niños pasan de la niñez a la adolescencia con dicho problema y muchos llegan a la adultez sin resolver el dichoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad y sufren el embate de manejos médicos atroces con medicamentos, con anfetaminas, con medicamentos de horrorosos efectos secundarios que no llevan a resultados exitosos y que hacen prolongar el sufrimiento al paciente, a la familia, a los profesores y a toda la sociedad. Y ellos mismos, los mismos niños afectos del TDAH, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ellos a su vez reciben el castigo de la sociedad que no les ha brindado una solución efectiva. Esta noche, después de revisar importantes fuentes científicas, les traemos formidables noticias esperanzadoras y muy positivas, muy sanadoras para este tipo de pacientes, de este tipo de niños y de familias, porque el TDAH casi que no es una enfermedad solo del niño, es una enfermedad de la familia toda, porque a todos los afecta. Espero hayan copiado ese celular, porque de pronto se les ofrece en los siguientes días cualquier pregunta, cualquier información, con mucho gusto estaremos prestos a resolverlos. Bueno, aquí la mayoría me conocen, entonces vamos a empezar a hablar sobre la definición de esta noxa, de esta enfermedad. No es una enfermedad propiamente como tal, aunque muchos médicos la consideren una enfermedad, pero realmente no es técnicamente, no es científicamente una enfermedad como tal. Es un síndrome. Se puede pronunciar síndrome o síndrome. Es un síndrome originado por muchas causas. Vamos a ver más adelante que hay muchas causas comprometidas en el origen de esta enfermedad. Y es un síndrome constituido por muchos factores causales y condicionantes, caracterizado esencialmente y en forma general, y digo en forma general porque vamos a ver que hay varias formas clínicas, hay variantes, hay diversas presentaciones del mismo síndrome, pero en general están caracterizados por un trastorno en la actividad motora y un trastorno en la atención. Si el niño carece de la capacidad para atender cualquier cosa, para atender el profesor en clase, para atender las instrucciones del papá o de la mamá, para atender la lectura de un libro, para atender indicaciones en cualquier lugar del mundo. No tiene atención. Tiene una gran incapacidad para concentrarse. Lee un libro o un artículo, una página, y no es capaz de resumirla porque no se concentra, lo que los médicos llaman disprosexia. Y además es un niño muy loquito, es muy activo, hiperactivo, dicen los sabios. Es un niño hiperactivo, muy inquieto, acelerado, impulsivo, como si tuviera un motor, pero un motor como de cohete interplanetario. Y en sus actos, en su inquietud, en su locura o loquera, como la queramos decir, no mide las consecuencias de sus actos y comete errores, se accidenta, se cae, tumba cosas. Y a pesar de los múltiples errores, no aprende de esos errores. Bueno, entonces eso en resumen es el síndrome el que constituye el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero además de esas características, debe reunir unos requisitos, dice el DSM-4 y el DSM-5, que es el texto mundial para establecer los diagnósticos de las enfermedades. Entonces, aparte de la inquietud y del trastorno de la atención, debe reunir unos requisitos adicionales, pero que son puntuales
y esenciales para ser considerado como tal. ¿Cuáles son esos requisitos? La enfermedad, el trastorno, el síndrome, debe haber iniciado antes de los 6 años, antes de los 6 años de edad. Segundo, debe haber existido el cuadro en el paciente por lo menos 6 o más meses. Y debe generar en la conducta de ese niño problemas, desajustes, incomprensiones, incompatibilidades en por lo menos 2 escenarios. Generalmente el escenario familia o casa y el escenario colegio, pero puede igual tener desajustes en varios, en el colegio, en la iglesia, en el restaurante, en la calle, en la biblioteca, en muchas partes, en el gimnasio, etcétera. La prevalencia antiguamente era del 5%, viene en un vertiginoso aumento y actualmente su prevalencia es del 10% en la población pediátrica. Es decir, de 100 niños, 10 pueden padecer perfectamente el TDAH. Y eso es una prevalencia alta de peso en la sociedad. Y es más frecuente en los niños que en las niñas. Las estadísticas médicas hablan de que por cada niña con TDAH hay 6 niños con dicho síndrome. Y en algunos lugares del mundo la relación no es de 6-1, sino inclusive puede llegar a ser de 9-1. O sea, es más frecuente en los niños. Y recuerdo lo que ya he dicho, que ese cuadro, ese síndrome, si no se logra cohibir, si no se logra curar, tratar adecuadamente en la infancia, puede pasar el niño a seguir siendo un enfermo de TDAH en la adolescencia y puede llegar inclusive a ser un adulto con TDAH y con todas sus consecuencias psicológicas, académicas, conductuales, laborales, familiares y legales. Bueno, aquí hemos listado las más importantes causas comprometidas en el origen del TDAH. Entonces, pueden haber causas genéticas. Las causas genéticas tienen gran peso en este cuadro clínico. Ya las vamos a ver. Causas neurofuncionales, causas visuales, auditivas, emocionales, conflictos emocionales de la madre con su embarazo o de la madre con el padre. Pueden estar comprometidos causas relacionadas con el embarazo y el parto mismo, causas físicas y emocionales del embarazo y el parto que determinan tanto la esfera emocional, los conflictos, los traumas del futuro ser. También hay factores bioquímicos relacionados en el origen de este trastorno. También hay factores dietéticos, las cosas que consumimos, las sustancias tóxicas, dañinas que consumimos pueden estar relacionadas con el origen del TDAH o también sustancias alimenticias que dejamos de consumir y que son imprescindibles para el buen desarrollo cerebral. También hay causas electromagnéticas, ya las vamos a ver, causas socioambientales, o sea, que tienen que ver con el entorno del niño, ya sea en el colegio, en la familia, sobre todo en la familia, pero también es importante la del colegio. Igualmente causas bioquímicas, y se sabe que los niños adoptados son un factor que puede estar empotrado en el origen del TDAH. Entonces vemos que las causas son múltiples, no es un solo factor. El factor hereditario es el más importante, pero no es el único. Se ha logrado en estudios determinar que la herencia, la genética, tiene un peso importante y parece que en muchos casos el peso de esta incidencia genética es del 55 al 90%, o sea, tiene una gran importancia. Y se ha determinado que la importancia de la heredabilidad, de la genética, pesa más la vía paterna. Es decir, si el padre, si el papá o el abuelo o el bisabuelo han tenido problemas de déficit de atención e hiperactividad, es mucho más probable que ese niño nazca con dicho problema. Es más probable a que si la afección, la heredabilidad es por vía materna. Parece que tiene más peso
cuando la herencia es de parte del padre. Entonces, si un padre tiene antecedentes familiares, o él lo ha sufrido o tiene antecedentes familiares de TDAH, la probabilidad de que el niño aparezca con TDAH es muchas veces más alta. Y cuando hay gemelos univitelinos, del 50 al 80% de los casos, el otro niño también viene con TDAH. Se han determinado ya con precisión ciertos receptores que están íntimamente relacionados con el origen del TDAH, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y exactamente hay algunos ya definidos como el cromosoma DAT1 o el cromosoma DRD4. Este último, el cromosoma DRD4, está relacionado no solo con el TDAH, sino también tiene relación etiológica, relación causal con los casos de trastorno obsesivo compulsivo, los casos de farmacodependencia o los niños que nacen con tics, esos movimientos involuntarios que se constituyen muchas veces en enfermedad crónica y difícil de erradicar. La ciencia ha logrado definir, ha logrado precisar en estudios in vivo y post-mortem, y además por estudios de imágenes, por resonancia nuclear magnética, por tomografías axiales computarizadas, con tomografías de emisión de positrones, se ha logrado determinar, en resumen, que los niños con TDAH presentan serias alteraciones en la anatomía cerebral. O sea, la cosa no es tan abstracta, la cosa no es tan romántica ni tan porque sí, ¿ya? No es solo porque la mamá lo rechazó, no solo porque la mamá se cayó y se golpeó la barriguita, no es solo porque el ginecólogo o la enfermera le produjo un trauma en el cráneo al momento del parto, no solo por eso, sino que es que hay alteraciones anatómicas definidas en el niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se ha comprobado que estos niños en su gran mayoría presentan disminución en el grosor, en el diámetro, en el grosor de la corteza cerebral, del cerebro. Todas las estructuras allí son muy importantes, pero la corteza cerebral es el área más importante, sobre todo en las funciones intelectuales, cognitivas. Y estos niños presentan disminución como atrofia en la corteza cerebral, sobre todo en la corteza occipitofrontal, en la corteza prefrontal, que es la más importante en las funciones intelectivas, y en la corteza cerebral parietal posterior derecha. Y también hay disminución en el volumen del núcleo caudado, un importante ganglio basal del cerebro, importantísimo. Y se ha notado que hay un aumento, aquí esto aumento en el tamaño del vermis cerebeloso, y hay un menor espesor de la corteza del cerebelo, que es la parte de atrás del cerebro, que tiene que ver con el equilibrio y tiene que ver con la visión. Bueno, en los estudios adicionales que se efectúan para complementar el diagnóstico, la mayor parte del diagnóstico del TDAH es clínico. Es por lo que nos cuenta la mamá, porque le vemos al niño, por las cosas que le vemos, por su comportamiento, por nuestra observación. ¿Sí? Eso es lo que se llama diagnóstico clínico. Lo que captamos por el oído, lo que nos cuenta la familia, por el oído, por lo que le oímos al niño, al paciente, y por lo que captamos por todos nuestros sentidos en el examen físico, en la consulta. Ese es diagnóstico clínico. Pero además debemos complementar con exámenes paraclínicos. Y uno de ellos es el electroencefalograma. Pero ese electroencefalograma no se guarden muchas ilusiones, porque es un examen malísimo para muchas cosas. En epilepsia es un examen muy malo, y en TDAH es igual de pésimo. Es un examen no concluyente, no definitorio. Su utilidad es muy pobre. La gente se pone feliz cuando el médico le pide un electroencefalograma y de pronto le sale normal. Ojo, hay muchos epilépticos, muchos, como el 35% con el
electroencefalograma normal. Y hay muchos individuos normales que jamás les da epilepsia y toda la vida tienen un electro anormal. O sea, es un examen no concluyente, un examen tan malo como los exámenes esos que hacen, esos exámenes mentirosos que hacen para diagnosticar coronavirus, que no sirven para nada, ninguno de ellos. Bueno, los potenciales evocados, que es otro tipo de examen, sí tienen alguna efectividad. Presentan alteraciones en las ondas P300 y otras alteraciones, otras anomalías en las ondas, en diferentes ondas cerebrales. Bueno, comorbilidades. Al TDAH se le asocian muchas enfermedades psiquiátricas. No exactamente que tengan que ver íntimamente con el TDAH, pero que se derivan del mismo, ¿ya? Se derivan del mismo y tienden a ocurrir, a acompañarlo. Es lo que se llama comorbilidades. Entonces, los niños con TDAH tienen derecho a presentar cuadros depresivos, cuadros de ansiedad y tendencia suicida y suicidios como tal. Los niños con TDAH pueden suicidarse, pueden presentar, pueden salir con problemas de dependencia al alcohol o a otro tipo de drogas psicodislépticas, las que ustedes conocen. No las nombramos porque no es conveniente. Igual al TDAH se pueden asociar enfermedades como el trastorno bipolar o llamada enfermedad maníaco-depresiva. Igualmente cuadros patológicos de dependencia obsesiva y excesiva a los juegos, a todos los juegos. Encuentra uno, yo conozco un caso de un adulto profesional que estudiaba en una prestigiosa universidad y perdió una carrera ya estando como en 8º semestre por su gran dependencia del juego. No estamos diciendo que él tuviera TDAH, pero es probable que alguien con TDAH tenga eso que se llama ludopatía, que es la tendencia patológica, morbosa, exagerada al juego. También se asocia al TDAH los casos de autismo. Todos los niños autistas no tienen TDAH, pero hay muchos niños autistas que conllevan los dos diagnósticos pegaditos. Los casos de enuresis, no todas las enuresis, el niño que se orina todas las noches en la cama, no todas las enuresis están pegadas a un TDAH, pero muchos niños enuréticos son niños con TDAH. Bueno, y problemas emocionales muchísimos. En general son niños con mucha tendencia depresiva, con mucha tendencia a presentar adicciones y presentar ideación y tendencia suicida. Existen 3 formas de presentación clínica del TDAH. Esta parte es muy importante, supremamente importante para profesionales y para padres de familia. Este tema interesa a muchos colegas de los que están en esta sala. En este momento tenemos 34 personas y aquí con nosotros hay médicos, hay homeópatas, hay psicólogos, hay enfermeras jefes, hay docentes, hay comunicadoras sociales y hay muchas madres y padres de familia. Faltaron muchos, pero los que están aquí están cada uno por un interés determinado, personal, familiar o amistoso. Hay nutricionistas en la sala, porque esto tiene que ver con psicología, eso tiene que ver con médicos, esto tiene que ver con nutrición, eso tiene que ver con sociólogos, con trabajadoras sociales, con enfermeras, con mamás, con papás, con profesores y con un montón de profesiones diversas. Así que tiene que ver con toda la sociedad, hasta con el conductor de la buseta que lleva al niño al colegio. Porque si el conductor de la buseta que lleva al niño al colegio asistiera a estas charlas o conociera estos temas, sabría cómo comportarse con el niño con TDAH. Bueno, entonces decíamos que existen 3 formas de presentación clínica, 3 variantes del TDAH. Una variante en la que predomina la hiperactividad. Ese no tiene trastorno en la atención, no tiene problemas con la concentración, tiene problemas con ese motorcito con batería alcalina, pero batería de cohete interplanetario. Entonces es hiperactivo, impulsivo, loco, reloco. Afortunadamente esa presentación es la menos frecuente. Ocurre en el 10 al 15% de los casos de TDAH.
La otra forma de presentación clínica es el niño que solo tiene problemas con la atención. Tienen un serio déficit de atención, una incapacidad para concentrarse, pero son calmaditos, quieticos, no tienen el motor ese con batería interplanetaria. Su problema es solamente en la atención. Ese es un poco más frecuente que el anterior. Se presenta en el 20 al 30% de los casos. Y el más frecuente, yo tengo problemas con el manejo de este ratón y hablo de una cosa y señalo otra. Y la forma de la mitad, el cuadro del TDAH clásico, que es el niño que presenta trastorno por hiperactividad, por locura, por inquietud, por impulsividad y además problema con la atención, con la concentración. El TDAH llamado mixto o clásico o completo es el más frecuente. Se presenta en el 50 al 75% de los casos. En promedio, en el 60% de los casos. De cada 10 casos de TDAH, 6 son de la presentación mixta. Bueno, esto es importante que lo hayamos visto. En general, no todos los niños de TDAH presentan los mismos síntomas. Imposible. Dicen los que saben que no existen enfermedades sino enfermos. Y eso es muy real. Si cada persona, cada paciente hace su enfermedad. Así sea una simple gripa, si tenemos 10 pacientes, cada paciente hace una gripa diferente. Los síntomas son parecidos, pero cada uno hace una gripa distinta, totalmente distinta. Bueno, y así pasa con todas las enfermedades. Uno no se enferma como quiere, sino como puede, dicen los sabios. Entonces, en general, hicimos una lista de la mayoría, los más importantes síntomas del TDAH. Entonces, el niño parece no escuchar. Se le habla y él, ni idea. No, parece no escuchar por su inquietud y por su desatención. Pero él escucha. Ese niño tiene una característica que es como un radar. Usted cree que no escucha, pero escucha, está pendiente de todo y quiere saber todo, ¿ya? Inclusive se mete en lo que no le importa. Hay un adjetivo para ese niño que utilizaba mi abuela, pero ahorita no lo recuerdo, más adelante lo vamos a recordar. Bueno, para ese niño que se mete en todo en lo que no le importa. Es un niño inquieto, hiperactivo, pierde cosas, deja el borrador en el colegio, deja el maletín en el colegio, se viene a pie y se le olvida que tiene buseta, pierde hasta la mamá, ¿ya? Se la llevó el papá. Ese niño es logorreico, verborreico, habla exageradamente y tiende a hablar duro. Tiene respuestas autoritarias, dominantes, prepotentes. Él evita actividades intelectuales que le exijan un esfuerzo mental sostenido. Esa es una de las causas, además de su desatención y de su inquietud y de su mal manejo del tiempo, es una de las causas por la cual ese niño no rinde en las tareas. Puede ser muy inteligente, pero no rinde, ya no cumple. Se le olvidan o hace que se le olvidan, en resumen no las hace. Llega a la casa y yo no tengo tarea y tiene 7, 8 tareas. Bueno, ese niño está en la fiesta, en la iglesia o en clase y está inquieto en el asiento. Él no puede estar un segundo tranquilito, ¿no? Tiene una terrible inquietud. Se retuerce, hace ruidos con todo, él toca todo. Toca el bolígrafo, el vaso, el ratón, la mesa, la silla, y si le quitan las cosas cercanas, coge las otras, y si no tiene nada, se coge las orejas, ¿ya? Pero algo tiene que estar tocando y hace ruidos con las manos, hace ruidos con los pies, con la lengua, con la nariz, con todo lo que encuentre. Como si fuera egocéntrico. Cambia de puesto en la fiesta, cambia de puesto en la funeraria, cambia de puesto en la iglesia y en el colegio. Se imagina un profesor cómo sufre con estos niños, sobre todo si no conoce el tema. Es olvidadizo, ya dijimos, estaba pendiente de todo, le cuesta trabajo esperar turnos en una cola para que le entreguen cualquier cosa. Su impetuosidad, su impulsividad, su inquietud no le permite esperar tranquilamente y tiene problemas con las normas, con los reglamentos. Bueno, otros síntomas, ya hablamos del síntoma ese del motor, parece que estuvieran motorizados, tienen un motor automático, son inconstantes, no fijan la atención, se distraen facilito, son irrespetuosos, desafiantes, mitómanos, pirómanos,
nada de raro que ese niño intente prender la casa o prender la Eucaristía o prender la barba de tío Rico. Esos niños son conflictivos, son impulsivos, temerarios, no miden el peligro, se botan a atravesar la avenida sin mirar para ningún lado. Son propensos por ello a accidentes. Son niños violentos, agresivos, desafiantes, destructivos, y algunos pocos les gustan las pilatunas, maltratan animales. Algunos tienden al robo. Les gusta robar cosas, aunque sean las cosas de la nevera. El 50% de niños con TDAH desarrollan trastornos de conducta, lamentablemente. Y estos niños en general son agresivos, son violentos y son destructivos. No todos lo son, ni todos tienen todas estas características, pero hay esa tendencia a ser agresivos, violentos, destructivos, incumplidos en los compromisos académicos y con tendencia a la vagancia. Son agresivos. Aquí el diccionario de la Real Academia, como vamos a utilizar varias veces estos tres términos, entonces decidimos definirlos. La Real Academia Española de la Lengua define agresión, no agresivo, sino agresión, el acto de acometer a X persona, a cualquier persona, acometerla, asaltarla, atacarla, para matarla, para herirla o para dañarla. Eso es lo que se define lingüísticamente y legalmente como agresión. Acometer a alguien, abalanzarse para matarlo, herirlo o dañarlo, sin justificación, con o sin justificación. Es una conducta dirigida, dice Bandura, un psicólogo eminente, lo dijo en el 73 y lo corroboró por estudios en el 2003. Es una conducta, la agresión, dice Bandura, es una conducta dirigida al daño personal, ya el daño sea físico o sea emocional, o a la destrucción de una propiedad o inclusive a la autolesión, porque ya dijimos que había tendencia suicida. Tendencia suicida que puede ser real o incompleta. Y la agresividad es la propensión a acometer, a atacar, aquí nos quedó mal, a atacar, a embestir o a agredir. Y violencia es quien está fuera de sus, dice la gente, fuera de sus chiros, fuera de sus trapos, fuera de su estado natural. Se salió de sí, se salió de los chiros, dice la gente, en una situación o modo que obra con ímpetu y con fuerza destructiva, capaz de hacer daño a cualquiera, de destruirlo a cualquier persona o a cualquier objeto, inclusive llegando hasta quemar una casa, un carro o una moto. De los niños con TDAH han logrado definir unos subgrupos, y hay un grupo inicial que es lo que se denomina el grupo agresivo. Ese niño está caracterizado obviamente por agresividad, por violencia, por destructividad, por mentiras, son niños muy mentirosos, por robo y por muchos conflictos psicosociales. El otro subgrupo es el llamado TND o trastorno negativista desafiante, que es muy frecuente. Otros psicólogos lo llaman trastorno oposicionista desafiante. Se llama TND o TOD. Aquí hay psicólogos en la sala que quizás al final de la reunión, igual que el resto de colegas, médicos, enfermeras, profesores, etcétera, creo que nos van a ayudar con aportes, con comentarios, con enseñanzas, con preguntas y con controversias. Y también los padres de familia, así no sepan mucha teoría, nos van a colaborar al final de la reunión. Lo más satisfactorio para un expositor es que al final el público participe, el público asuma posturas de aprobación o de crítica, exija aclarar ciertos aspectos o exprese contradicciones. Eso emociona y alegra mucho al expositor. Ese es el pago, es el mejor aplauso para cualquiera que exponga. Bueno, me están regañando porque tengo el agua hace una hora ahí en la mano y no me la tomo. Entonces, estos niños con trastorno negativista desafiante tienden a ser obstinados, tercos, tosudos.
piden que la mamá les preste el computador y la mamá dice no, y siguen insistiendo 99 veces hasta que al final la mamá por cansancio se lo entrega. Son obstinados, testarudos, no saben escuchar el no, ¿ya? Van a tener problemas sociales cuando sean adultos, porque no van a aprender a manejar el fracaso, ni aprender a manejar el no, ni los límites. Son niños obcecados, desobedientes. El niño con TDAH en general tiende a ser muy desobediente por su inquietud y por su desatención, y incumple las tareas. Son tremendamente desafiantes, provocadores de las figuras de autoridad, ya sea el profesor, el padre o la madre. Y esa expresión obstinada, desobediente, incumplida, desafiante y provocadora se ve en el niño desde pequeñito, desde los 6 añitos. ¿Ya? Este trastorno negativista desafiante es más frecuente en la segunda infancia, de los 6 a los 13 años, de la pubertad, pero también se presenta en los grandes. Perdón. Los niños con este TND o trastorno negativista desafiante generalmente ocurre en los niños en la primaria y en el inicio de la secundaria. Son niños desafiantes que elevan la voz, son niños respondones, gritones, provocadores, son los machos de la película, y como son más los niños que las niñas, ¿ya? Son irrespetuosos, insultantes, peligrosos, porque le pueden hacer perder el control a cualquiera, le pueden hacer perder la paz a cualquiera. Sumamente peligrosos en esa postura irrespetuosa, provocadora, gritona y desafiante con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los vecinos, con el vigilante del edificio, con el profesor, con el pastor o con el cura. Qué peligro, qué peligro. Porque ellos no llevan aquí el título, soy TDAH, no. Son niños amenazantes verbales, y de amenaza verbal y de amenaza física. Son agresores verbales y agresores físicos, y pueden fácilmente llegar o al suicidio o a esto que está aquí en rojo, este doloroso final, al homicidio. Bueno, estos niños con TND, con trastorno negativista desafiante, son niños dados al bullying, a molestar a los otros niños, desde formas leves hasta formas de alta agresividad. Son acosadores, y llegan a la casa y cuentan la película al revés, y tienden a victimizarse para atenuar su falta. Y eso lo presentan desde los 6 años, pero quizás más frecuente de los 10 a los 15 años. Y cuando ya crecen después de los 15, de pronto son más desafiantes y más agresivos, más violentos y más peligrosos. Y tienen otra característica, igual que los psicópatas, que ellos no presentan remordimiento, ni nunca presentan ansiedad de conciencia, nunca sienten culpa de lo que han hecho. Grave. No aprenden de experiencias. No aprenden jamás. Por tanto, son reiterativos en su conducta. Pueden llegar a tener problemas no solo con la mamá y el papá, y con los vecinos, y con el rector del colegio, y con el vigilante del edificio, sino que pueden llegar a tener problemas gravísimos, delicados y lamentables con la ley. Y el otro grupo, ya este no es el TND, sino un grupo que se llama TD o de trastorno disocial, tienen comportamientos francamente antisociales de diversas formas, francamente antisociales. Rompen todas las normas, todos los reglamentos, todas las leyes. Parece que estas conductas negativistas desafiantes y estas conductas disociales tienen mucho que ver también, además, con el entorno, con el estrato social, con el nivel cultural de los padres. El TDAH se expresa de modo diferente. El hijo del obrero que vive en el barrio multiforme, de una connotación social, rodeado por una serie de elementos sociales no gratos, ese niño se porta distinto al niño del TDAH de un hogar de padres medianamente cultos. No es que el del hogar medianamente culto
vaya a ser un ángel, pero modula su conducta, tiende a modularla. Bueno, y los niños de ese TD o trastorno disocial, que generalmente son niños ya entre 11º grado y los primeros semestres de universidad, son esos niños, esos jóvenes, ya no niños, esos jóvenes que fuman, beben, meten todo tipo de drogas, roban. Aquí nos quedó me quedó a mí este Word tan mal, me sobró ahí una letra. Es que tengo que cambiar de gafas para que no cometan sus errores. Son jóvenes que atracan, inclusive roban carros, roban motos, roban hasta una bicicleta si es necesario, asaltan, pelean entre ellos o pelean con extraños, participan en asesinatos y, como siempre hemos dicho, no sienten culpa, no sienten remordimiento y no aprenden de los errores. Por eso mantienen una gran antipatía social. Bueno, ¿aquí qué pasó? Bueno, todos los grupos de TDAH tienden a presentar problemas de aprendizaje, problemas de rendimiento escolar y mala relación social. O sea, una gran incompetencia social en cualquier escenario. Son de muy bajo autocontrol, todos los grupos o subgrupos de TDAH, y tienen la tendencia a jugar, a circular su vida en torno al maltrato, a la violencia, ya sea maltrato de ellos hacia los otros niños o hacia las otras personas adultas de autoridad, o a su vez ellos ser víctimas de maltrato por su mal comportamiento. Es decir, es una tendencia al maltrato biunívoco, de ellos hacia otros y de otros hacia ellos, por razones obvias. Respecto a las múltiples causas del TDAH, no las vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas, quizás las más importantes. El embarazo y el parto sí que tiene peso en la causa de la aparición de un TDAH. No todos tienen relación con el embarazo y el parto, pero muchos lo tienen. Entonces, el embarazo y el parto son unos estados fisiológicos muy traumáticos, tanto de traumas físicos como emocionales. Y los seres humanos en su vida intrauterina y en su paso por el canal del parto y su nacimiento, ese es un periodo de la vida en la que están expuestos a tener muchos episodios de pobreza de oxígeno, por A o B razón, lo que se llama hipoxia perinatal. Perinatal es lo que ocurre antes, durante e inmediatamente después del parto. Perinatal, alrededor de. Entonces, los niños con frecuencia, por diversas razones, presentan lo que conocemos como sufrimiento fetal agudo. Cuando un médico habla de esto, es un niño que por diversas circunstancias le ha faltado oxígeno, está en hipoxia. Entonces sufre su corazón, su cerebro, su sistema nervioso, sus pulmones, porque el alimento más importante de la vida es el oxígeno. Y si un niño vive en hipoxia, en in útero, dentro del útero o en el momento del parto, eso es fatal. 3 minutos sin oxígeno y el ser humano muere. Pero puede que no tenga 3 minutos, puede que tenga 2 minutos. O que tenga meses, no con anoxia total, pero sí con hipoxia. No sin oxígeno, pero con el oxígeno muy bajo. Eso hace gran daño neuronal, gran daño neurológico, gran daño cerebral, que puede determinar cualquier cosa en el futuro ser. Una epilepsia, un retardo mental, un TDAH o cualquier otra. La hipoxia es la mayor noxa, la noxa más grave, la agresión más grave al futuro ser. Las mamás con preeclampsia, o con eclampsia, pueden correr el riesgo de traer un niño con TDAH, porque la preeclampsia y la eclampsia implica estados de hipoxia intrauterina para el feto. Las madres convulsivas, en cada convulsión hay hipoxia y hasta anoxia que compromete al futuro ser. Los traumas físicos y emocionales de las mamás que se caen o que han sido golpeadas por otro ser humano, voluntaria o involuntariamente. El tabaquismo materno,
genera hipoxia y hace gran daño, porque hay hipoxia en sus pulmones y eso se traduce en hipoxia para el feto. Y perfectamente pueden hacer un niño con bajo coeficiente intelectual, un niño convulsivo, un niño con retardo mental, con TDAH o con cualquier problema. Hasta médico puede salir. Las mamás consumidoras de sustancias psicoactivas, de marihuana, de bazuco, de coca, etcétera. Las mamás alcohólicas, ¿ya? El médico le pide a la mamá alcohólica que aplace su placer para después del parto, porque durante la gestación y el parto hace gran daño deleterio, triste y lamentable y vitalicio para el futuro ser. Los estados de desnutrición materno durante el embarazo, ¿ya? Por muchas razones, por pobreza, por ignorancia o por problemas psicológicos o por vicios de estos, hacen que una mamá sufra desnutrición y eso repercute directa y dolorosamente en el niño, en el feto, en el futuro hijo. Sobre todo desnutrición que esté relacionada con las vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B3, B6, B9 y B12 y la B1. Déficit de magnesio, importantes. Estos nutrientes que nombro acá, no es que se me ocurrieron después del almuerzo, es que los refieren los estudios científicos serios a nivel mundial. Que estos déficits nutricionales en vitaminas del complejo E, en magnesio, en omega 3, o sea, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que son tan importantes, ya lo vamos a ver, para el desarrollo cerebral, déficit de hierro o de oligoelementos como el zinc y como el litio, tienen mucha relación con el origen de casos de TDAH y todas las patologías gestacionales. En respecto a la alimentación, tanto de la madre embarazada, de la madre gestante, como del recién nacido y del niño pequeño, estos déficits que aparecen acá y estos abusos están muy relacionados, muy entroncados con la aparición y prolongación y no curación de casos de TDAH. ¿Ya? Y entonces, siempre que haya déficit, que haya insuficiente consumo en la alimentación de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, hay estudios repetidos a nivel mundial que han demostrado que la deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como el EPA y el DHA contenidos en el omega 3, extraído de los pescados de mares fríos, eso está muy relacionado con déficits cognitivos, con deficiencias intelectuales, con retardos mentales y con TDAH. Igualmente, las madres y los niños recién nacidos o de primera o de segunda infancia que viven consumiendo colorantes, preservantes y sustancias tóxicas que traen los alimentos, sustancias definitivamente tóxicas como el aluminio que se encuentra cuando cocinamos en ollas de aluminio. Ese aluminio puede producir muchas cosas, entre otras cáncer de mama en hombres y mujeres, o sustancias tóxicas en los alimentos que contienen plomo, arsénico o mercurio. Los peces marinos tienen mucha tendencia a venir contaminados con mercurio. Por eso hay que saber escoger el omega 3 que se consuma, porque con frecuencia es extraído ese omega 3 de peces de mares contaminados con mercurio. Y los médicos y los psicólogos y los psiquiatras y los neurólogos y los pediatras tenemos mucha responsabilidad y pecamos mucho en el subdiagnóstico y en el sobrediagnóstico del TDAH. ¿Qué es eso del subdiagnóstico? Que no diagnosticamos el número suficiente de veces ni oportunamente un caso de TDAH. Lo tenemos en el consultorio y no lo vemos, no lo descubrimos, lo dejamos pasar y ese niño se agrava con el paso del día. O lo contrario también es responsabilidad médica y es un caso muy frecuente que sobrediagnosticamos todo niño que nos llega, lo rotulamos como TDAH sin estudiarlo adecuadamente, sin analizar adecuadamente, sin preguntar, examinar e investigar adecuadamente. Y entonces mucho niño recibe la nefasta Ritalina, que es tan dañina, sin necesidad, ¿ya? Porque ese niño puede que no sea TDAH o porque hay otras formas demostradas
en la ciencia a nivel mundial actualmente, que son igual lo más efectivas que la Ritalina, sin esos horrorosos efectos secundarios de ese medicamento indeseable. Entonces los médicos fallamos en el y en el sobrediagnóstico por impreparación médica. Tanto los médicos generales como los pediatras, los neurólogos, los psiquiatras, los nutricionistas y hasta los homeópatas fallamos. Hasta los homeópatas que somos tan juiciosos, ¿ya? Somos tan diferentes y también fallamos en este caso. En muchos, pero sobre todo en este caso. Nos equivocamos en y sobrediagnóstico por un error en el enfoque del caso clínico, un error en el planteamiento, por un análisis incompleto. Hacemos historias a las carreras y no interrogamos adecuadamente a la mamá, ni observamos cuidadosamente al niño, ni preguntamos lo que hay que preguntar. Estamos afanados y si estamos en una EPS, tenemos 10 o 15 minutos para atender un paciente. Yo hace muchos años, gloria a Dios, no trabajo en EPS, porque eso es una carnicería. Es un abuso atender un paciente en 10, 15 minutos. Y fallamos por esa esclavitud formuladora mecánica. Tenemos acelere, deseos de formular rápido, ¿ya? Y de formular drogas raras para que la gente crea que somos excelentes médicos, que somos muy científicos. Uy, ese doctor me formuló Ritalina y aparte de eso, esa droga era tan delicada que tengo que ir a la Secretaría de Salud a que me la prueben y me la vendan allá, porque es droga de control. Nos falta actitud científica, nos falta ética. Y aparte de eso, hacemos sobrediagnóstico, porque es que muchos niños no son TDAH, son niños víctimas de una sociedad loca y de unos medios masivos de comunicación que le dañan el cerebro a los niños, le dañan la vida, la conducta, el pensamiento a los niños. La televisión, el internet, todos los más media, todos los medios masivos de comunicación violentos, inmorales, atropelladores, sifilíticos, dañinos. Y la presión docente. El mayor causante de que los niños se les dé Ritalina es por presión del profesor. Quizás no todos los profesores. Yo conozco profesores muy buenos. Tengo amigos y pacientes profesores de una gran calidad, de una gran formación en psicología y en psicopedagogía. Pero abundan los profesores no adecuados, no formados, que presionan de una manera irresponsable a la mamá o al papá para que lo lleve al médico para que le formule Ritalina. Doctor, le traigo a mi niño para que me formule Ritalina. Ya vienen con diagnóstico, porque la profesora me dijo que el niño necesitaba Ritalina. Y el médico, hay muchos médicos ingenuos que cae. Más adelante les voy a mostrar una frase que le lanzó un médico a una señora que yo conozco. ¿Cómo es el manejo convencional de los niños con TDAH? Empiezan formulándole una anfetamina, el metilfenidato, la Ritalina, la nefasta, la vergonzosa, la criminal Ritalina. Jamás le aceptaría yo en este momento que un familiar consumiera este medicamento. Y en otras épocas lo acepté a regañadientes porque también tenía insuficiente preparación. Lo reconozco. Pero hoy día, después de que he estudiado tanto este tema que me ha apasionado, esta anfetamina, este metilfenidato, esta Ritalina queda proscrito de mi cabeza y de mi alma. No soy capaz de formularla. Así como no soy capaz de formular muchísimas drogas de medicina alopática. Yo hace años dejé de ser alópata, de formular venenos. Perdón por los colegas aquí presentes. Pero son más los efectos secundarios que las bondades de la mayoría de sustancias alopáticas. Y no estoy diciendo que la medicina alopática sea lo peor. No, es buena. Tiene sus momentos, sus circunstancias. El manejo de un paciente en UCI, el manejo de un paciente en una urgencia cardiovascular o traumática, la alopatía se faja. Pero abundan los momentos y los medicamentos alopáticos muy dañinos. Otro anfetamina que se usa mucho menos, es la atomoxetina. También acompañan algunos buenos especialistas o médicos generales, acompañan su manejo de Ritalina con manejo de psicólogo
y también de psicopedagogo, con terapias ocupacionales, y algunos un poco estudiosos acompañan de cambios nutricionales. Sin embargo, esto de los cambios nutricionales no es de la gran mayoría de los colegas. No, somos ignorantes. Los médicos en la universidad no aprendemos nutrición, les confieso. Somos totalmente pobres en conocimientos de nutrición y no pensamos en nutrición. Dictaba yo una charla a unos colegas homeópatas mexicanos hace como 4 días, a 70 médicos homeópatas, y yo les dije al final que yo acompañaba mis tratamientos homeopáticos con vitaminas del complejo B para pacientes con TDAH, con litio, con zinc, los acompañaba de ácidos grasos de cadena larga, poliinsaturados, omega 3, y me protestaba ese colega, que es un, entre comillas, buen homeópata, me protestaba y me decía que si yo formulaba bien el medicamento homeopático, no necesitaba los nutrientes. Me provocaba decirle, por no ser grosero, no le dije. Entonces, a su paciente, si le llega con un problema, usted le formula licopodium o pulsatila o rusbómica y no le da carne, ni pollo, ni pescado, ni sopa, ni frijoles, ni arveja, porque solo con el homeopático tiene. No, maestro, la nutrición es lo más importante. Hipócrates lo decía antes, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, hay mucho que revisar, hay mucho que cuestionar, hay mucho que aprender. Llevó una señora que yo conozco, una familiar, llevó su niño al neuropediatra, y el neuropediatra, cuando le fue a formular la Ritalina, le dijo: señora, el medicamento ni siquiera lo formulo para su hijo. Y yo sé mucho de esto, le digo. En realidad, formulo esto es para los profesores del niño, quienes no están preparados para atender y manejar chicos con esta situación, y por eso la mandaron acá para que yo le formulara Ritalina. La Ritalina es para mejorarle la vida al profesor, ¿ya? No para mejorar el niño. De ahí podemos inferir muchas cosas. Efectos secundarios de la Ritalina: puede producir hipertensión, cefalea, dolor de cabeza, pérdida del apetito, entonces bajan de peso, dolor abdominal, irritabilidad, insomnio. Pueden generar tendencia a adicciones a psicofármacos, como a la cocaína, porque es que la anfetamina es un familiar de la coca, ¿ya? Puede producir náuseas, vómito, palpitaciones cardíacas, vértigo, mareos, prurito, rasquiña generalizada, artralgia, dolores en las articulaciones, convulsiones, inclusive cuadros de psicosis, de esquizofrenia, de enfermedad bipolar. Pueden bajarle los glóbulos blancos y bajarle las defensas, bajarle las plaquetas y correr el riesgo de producir hemorragias. Pueden agravar los estados de agresividad y de hostilidad. Un medicamento que se da para eso y produce eso puede agravar la manifestación de agresividad y de hostilidad del niño con TDAH. Puede producir un cuadro horroroso de dermatitis exfoliativa, se pelan todos, un eritema multiforme, un eczema rojizo por todo el cuerpo. Pueden desencadenar la Ritalina con efecto secundario, tendencia al suicidio y retraso en el peso y en la talla, retraso pondoestatural, porque ellos han perdido el apetito, ¿ya? Y pueden derivar como efecto secundario en cuadros de agitación y de convulsión franca. Bueno, frente a ese manejo horroroso, hay unos planteamientos ya probados en diversos lugares del mundo, con estudios con 100, 300. Leí hace poco un estudio hecho con 600 pacientes en Alemania, con estas propuestas nuevas, estas propuestas frescas, estas propuestas racionales, diferentes, no dañinas. Y entonces, esta nueva onda de manejo del TDAH propone primeros suplementos nutricionales de lo que la ciencia ha probado que falta. Entonces, ¿qué falta? Complejo B. ¿Qué falta? Magnesio, zinc, litio, ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados, omega 3, ¿ya? Y acompañarlo también de multivitaminas y minerales, de proteínas. Natural Balance es un concentrado de proteínas poderoso que es muy necesario, porque además de que nutre el paciente, le permite abandonar esa tendencia, esa voracidad por consumir entre comidas dulce, y el azúcar es nefasta en el TDAH, es nefasta. Y finalmente se está adquiriendo gran importancia, gran relevancia
gran peso, mucho éxito en el manejo de los casos de TDAH con homeopatía. Y entonces algunos más racionales, más amorosos con su paciente, con más sentido común, combinan homeopatía unicista con el 2, que es omega 3, con el 3, que son las multivitaminas y minerales, y con el 4, que es el natural balance. Si ustedes tienen un paciente o un familiar o un amigo con TDAH y logran iniciarle manejo a ese niño o a ese adolescente con homeopatía unicista asociada a omega 3, que la ciencia ha demostrado que falta seriamente en el cerebro de esos niños, y lo acompañan de multivitaminas y minerales y ese concentrado de proteína, los resultados inevitablemente tienen que ser diferentes, como han sido diferentes en esos 600 niños alemanes que manejó el doctor Heiner Frey con mucho éxito y que ha tenido resonancia mundial. Él maneja una homeopatía que se llama la homeopatía de la polaridad, que ya hemos aprendido de él muchos homeópatas del mundo. El omega 3, todos esos nutrientes, ellos le han resaltado la importancia en el origen, su deficiencia, y la importancia en el tratamiento. Pero de todos esos nutrientes, en los que han resaltado más y han estudiado más, es el omega 3. Porque ¿qué es el omega 3? El omega 3 es el conjunto de 3 ácidos poliinsaturados de cadena larga esenciales. ¿Qué es eso de esenciales? Que el organismo no los produce, que el organismo humano no los sintetiza, hay que consumirlos y son imprescindibles para el buen desarrollo ocular, cerebral, del sistema nervioso, del sistema hepático, del sistema cardiovascular. Son imprescindibles. Y que el organismo mío no los sintetiza, ni el de ustedes. ¿De dónde sacan estos ácidos grasos? Los sacan de los peces marinos de los mares helados. Pero hay que tener los cuidados que ya les mencioné, ¿ya? Entonces, hay estudios de obstetricia y hay obstetras predicando por los 4 puntos cardinales que las mamás gestantes, por favor, consuman omega 3. ¿Cuánto? De 2 a 3 gramos, de 2 a 3 gramos al día durante toda la gestación. Y al niño hay que darle omega 3 tan pronto se pueda. Yo diría que más o menos alrededor de los 2-3 años, porque hay omega 3 en suspensión, y a partir de los 4 años el niño ya puede consumir el omega 3 del adulto en perlas, que es mucho más económico. Estos son los 3 ácidos grasos que constituyen el omega 3 y que se extrae de los peces de mar. Los 2 primeros, el EPA y el DHA, se extrae de los peces, y el último, el ácido alfa-linolénico, se obtiene de aceites vegetales, de la soya, de muchos vegetales. Pero el efectivo, el importante, el que tiene peso nutricional y peso en la salud, son los 2 primeros, el EPA y el DHA. Y entonces, ¿cuáles son los lugares de mayor concentración del omega 3, de los ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados? ¿Cuáles son los sitios anatómicos de mayor concentración? Cuando se estudia un ser humano, ¿dónde es que le encontramos más ácidos grasos? Le encontramos más en las membranas celulares, en la retina, en la corteza cerebral y en el cerebro todo, en el hígado, en el tejido muscular y en el tejido graso. Entonces, si miramos allí, que está en las membranas celulares, que está en el cerebro y en el hígado y en los músculos, ya podemos fácilmente deducir la importancia que tiene este omega 3 en nuestra fisiología humana. Y es un excelente protector neurocerebral, demostrado. Es un excelente protector cardiovascular. Es un excelente protector endotelial del interior de los vasos sanguíneos. Es un hipotensor excelente. Es un hipolipemiante, hace disminuir los triglicéridos. Es utilísimo en las patologías inflamatorias en general, todas. Tiene funciones cerebrales. A ver, se han hecho estudios donde demuestran que las altas concentraciones de omega 3 en las membranas celulares determinan en los niños, en los adolescentes y en los adultos mejoría importante en las funciones cerebrales cuando se consume omega 3, mejoría en la capacidad cognitiva, en la memoria, en la concentración, en la comprensión,
mental, en las destrezas mentales, en todos los procesos de aprendizaje y en la capacidad para resolver problemas. De ahí deduce uno la importancia trascendental en el consumo de omega 3 en la gestación, en los niños, en los adolescentes y en los adultos y en los ancianos. ¿Quién no necesita ácidos grasos de cadena larga? Y no los sintetizamos, nos toca consumirlo. Y los únicos lugares donde encontramos omega 3 en la naturaleza es en los peces de mar, de mares fríos. No está en el frijol, no está en el arroz, no está en la arveja, ni en la yuca, ni en el plátano, ni en la pechuga de pollo, ni en el bocachico. Está en peces de mar. Y muy poco consumimos peces de mar porque son muy costosos. Y no todos los peces de mar tienen altas concentraciones de omega 3, solo unos pocos. El más importante, el salmón, y es muy costoso. Nos toca consumir definitivamente omega 3. ¿A quiénes? A todos. Un estudio de niños en México encontró que los hijos de madres primerizas que consumían 400 miligramos, mire esa migaja, 400 miligramos al día de omega 3, sus niños eran niños superiores, que nacieron con mayor edad gestacional, con mayor peso, con mejor agudeza visual, con menos alergias, con menos problemas respiratorios. Las ganancias son enormes. Y no necesitamos omega 6 ni omega 9. En una charla que tengo por ahí en YouTube, pueden buscarla, Doctor Morales, Wellness, omega 3. Ahí explico por qué omega 6 y omega 9 no lo necesitamos. Entre otras cosas, porque omega 6 y omega 9 sí nuestro cuerpo lo sintetiza. Y sí lo obtenemos fácilmente, además de los alimentos comunes y corrientes. El que necesitamos, el imprescindible, porque es esencial, se llama esencial cuando no lo sintetizamos nosotros en nuestro cuerpo, es el único esencial y es el de mayor peso, el de mayor necesidad, el de mayor importancia, el omega 3. Y es útil en todos estos casos que ya ustedes conocen. El omega 3 es útil en cuadros inflamatorios, en problemas de piel, de cabello, en estados depresivos, en asma, en artritis, en cáncer, en muchos casos de cáncer, en hipertensión, en hígado graso, en psoriasis, en asma, en lupus, todas las enfermedades inmunológicas y en altos niveles de triglicéridos. Esta es la presentación del omega 3 para niños en suspensión, que lo tiene nuestra línea Wellness. En síntesis, el TDAH es un síndrome multifactorial con gran componente genético, con factores perinatales, con factores del medio ambiente, con factores inmunológicos, bioquímicos, tóxicos, alimentarios y a su vez mucho que ver con la iatrogenia médica, con nuestra pésima actuación como médicos. Y es una noxa, un síndrome que tiene mucho que ver también con la familia, con las pautas de crianza, de disciplina, con las normas, con el enseñar la responsabilidad, el respeto y las habilidades sociales al niño no solo en la iglesia, sino en la casa. Definitivamente el factor nutricional es fundamental en la causa y en el tratamiento del TDAH. En primer lugar, dejamos esta columna sola al más importante factor nutricional, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3. Pero hay que escoger el omega 3 porque hay mucho omega 3 en el mercado de pésima calidad y dañinos. El INVIMA ha encontrado en Colombia ya capturado cargamentos de falso omega 3 que contenían aceite de cocina. Y en otros lugares del mundo hay otras cosas peores que después se las menciono. Igualmente hay que estar pendiente en el manejo de esos niños, pendiente de aportarles, así se le haga una excelente formulación de homeopatía o de la medicina que sea, adicionarle al tratamiento de manera fuerte zinc, magnesio, hierro, como unos 10 aminoácidos que son esenciales, importantes para el desarrollo neurológico, oligoelementos, antioxidantes, y se ha encontrado en estudios de medicina natural que el ginkgo biloba mejora notablemente a los niños con TDAH, el ginkgo biloba. Y son muy dañinos en general para todos los humanos, pero más y para todas las patologías neurocerebrales, pero especialmente para los niños de TDAH, muy dañino que esos niños vivan comiendo gluten, o sea, todos los derivados del trigo, el pan y todos los demás derivados, harinas blancas, carbohidratos, hace mucho daño, azúcar, panela, etcétera, saborizantes de los alimentos químicos que tienen saborizantes, que tienen preservantes, parabenos, colorantes,
todos esos refrescos, Coca-Cola y demás, los tales jugos de mentiras envasados en frasco en la calle y todos los químicos. Hay que quitar esta columna de nocivos, hay que quitar a todos los niños del mundo, pero más a los de TDAH. Y hay que concentrar nuestra atención en hacer esos suplementos nutricionales que están acá en esta columna de la mitad, y sobre todo omega 3 para todos los niños del mundo y para todas las gestantes del mundo y para los ancianitos del mundo, para los deportistas. Importante, mejora la capacidad cardíaca, la capacidad pulmonar y la capacidad muscular, la capacidad vital. Todos los deportistas deben usar de 6 a 8 perlas al día de omega 3 de buena calidad. Les recomiendo la línea Wellness. Mis pacientes los manejo con omega 3 de la línea Wellness y con toda esa línea Wellness. Les advierto que en esa endemia o en esa pandemia, como dicen algunos colegas míos, de coronavirus, que necesita, el coronavirus produce dos cosas grandes: coagulación e inflamación. Y omega 3 es un poderoso anticoagulante y antiinflamatorio. Y hay otro producto que se llama, que es un poderoso antiinflamatorio. Yo he manejado casi todos los casos de coronavirus en forma preventiva y curativa con homeopatía más omega 3 y complejo sueco plus de manera exitosa. Ningún paciente mío de coronavirus, gloria a Dios, se ha agravado. No digo se ha muerto, ni siquiera se ha muerto mucho, y ni siquiera se han agravado, gracias a Dios. No por mi sabiduría, por la bendición de Dios y por la sensatez quizás que Dios nos ha permitido. Definitivamente el TDAH, en resumen grande, es un trastorno neurobiológico complejo que inicia desde la infancia en la vida intrauterina y que se puede prolongar hasta la adultez, y al cual se asocian comorbilidades psiquiátricas graves múltiples. El TDAH definitivamente es una expresión psicosocial de agresividad, de destructividad, de violencia, con fuertes implicaciones legales. Es una problemática de salud pública mundial, para que todos nos pellizquemos. Una problemática de salud pública mundial, y ojalá que cada uno de nosotros se convierta en un multiplicador de este mensaje, de estos conocimientos. Y yo vivo muy orgulloso de mi homeopatía, de mi bendita homeopatía, y lo digo a los 4 vientos en todos los lugares. Y esta frase la hice resonar hace 4 días en esa reunión con los 70 médicos mexicanos, argentinos, guatemaltecos y costarricenses. Para la homeopatía unicista, el TDAH, igual que el coronavirus, es una apasionante oportunidad y un enorme desafío. Y ahora agrego que no solo para la homeopatía unicista, sino para la línea Wellness y especialmente para el omega 3, el complejo, las multivitaminas y minerales y el Natural Balance. Esos 3 productos para manejo de TDAH espectacular. Repito, omega 3, para que aprendamos. Omega 3, batido de Natural Balance, que es un concentrado de proteínas creado por un médico sueco para manejar el pre y el posoperatorio de sus pacientes de trasplante cardíaco y pulmonar, y el frasco de multivitaminas y minerales que contiene esas vitaminas y minerales que mostraron esos estudios como deficitarios en los casos de TDAH. Ahí tengo un tridente espectacular para acompañar mi manejo homeopático y para que nuestros niños cambien de vida, para que nuestros niños sanen, para que nuestros niños no degeneren en las consecuencias sociales y legales nefastas. Definitivamente, muchachos y muchachas, amigos, familiares, compañeros, ahí debe estar mi hija en la conferencia escuchando, es muy posible. Mi hija es enfermera jefe y le interesa este tema. Definitivamente, Wellness es la mejor opción. Wellness, la línea Wellness es la mejor opción. Es una línea sueca de altísima calidad, de respetable seguridad, de total confianza, porque Wellness lleva en el mercado, la compañía que originó Wellness lleva en el mercado 60 y pico de años y está en 50 y pico de países. Eso da respaldo, seriedad, respetabilidad y confianza. Y esta línea Wellness ha sido el complemento que he descubierto, el mejor complemento que he descubierto para la optimización de mi ejercicio profesional frente a todas las enfermedades, pero sobre todo frente a coronavirus y frente a TDAH. No tiene efectos secundarios ninguna de esas 3 sustancias que he mencionado, ni el omega 3 de buena calidad,
tiene que ser de excelsa calidad. Ojo con eso, porque si no hacemos daño. Tampoco el natural balance, el concentrado de proteínas, y tampoco las multivitaminas y minerales de la línea Wellness. Ninguno de esos tres y ninguno de los 9 productos de la línea Wellness puede nadie decir que no tiene eficacia comprobada. ¿Ya? Se ha comprobado su eficacia en el manejo de muchas patologías y sobre todo en el manejo del TDAH y del coronavirus. Muchísimas gracias. Escuchamos preguntas, dudas, críticas, comentarios. Será un placer escucharlo. Pueden preguntar por el chat o pueden abrir micrófonos y preguntar a voz llena. Los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, a partir de este momento, muchísimas gracias, doctor Eduardo Morales. Excelente explicación, excelente presentación. Creo que hemos solucionado algunas o muchísimas dudas que pudiéramos tener al respecto. Yo sé que la mayoría no somos profesionales de la salud, pero qué maravilloso tener una información tan clara, tan contundente acerca de esta situación. Yo sé que todos en algún momento hemos conocido o conocemos personas que puedan estar viviendo esta situación y los maravillosos beneficios que tenemos de nuestra línea Wellness. Entonces, por acá nos están haciendo algunas preguntas. Vamos a revisar el chat. También pueden aprovechar y abrir sus micrófonos. De Omaira Zárate, te felicitan. Doctor Eduardo, muchas gracias por esta fantástica conferencia. ¿Es necesario agregar alguna cantidad extra de los minerales que menciona a través de lo que viene en el Wellness? ¿En Wellness? Escriban esa no tengo ningún pedo. Doctor Morales. Perdón, sí. Te escucho. ¿Cómo está, doctor? Bien, sí, señora, ¿con quién tengo el gusto? Con Esther. Docente de bachillerato y docente universitaria vallenata. Universitaria, sí. Yo creo que yo le había hablado del caso de mi primo Ronald y algunas de las cosas que usted dijo se aplican a él. Esto de los comportamientos, porque fue un niño hiperkinético, con hipoxia, y solo se le detectó después de 2 años y fue muy mal tratado hasta en su educación y en su tratamiento médico, porque además de esa Ritalina, yo no sé qué otras cosas le dieron. ¿Sí? Y con respecto a lo del TDAH, yo tenía entendido que esto era un trastorno de otro tipo. Yo lo veía con algo parecido al autismo y usted... Entonces, me han quedado confusiones si eso es del comportamiento o tiene mucho que ver, como usted dijo, con la alimentación, con el oxígeno y con otras cosas, ¿sí? Claro que sí. Y que uno en la escuela encuentra muchos niños que tienen, digamos, algunos comportamientos difíciles, que desafían la autoridad, y uno no es quien para diagnosticarlo, como usted dice, ¿sí? De pronto se puede tratar de otra manera, pero sí es difícil con esto de la inclusión, que es un tema bastante delicado. Nos llegan a las aulas, Juanjo, nos llegan a las aulas niños con muchas cosas, y uno como docente yo creo que no tiene todas las herramientas para tener en el aula tantas. A veces pueden confluir muchos de estos síndromes en una sola aula. Entonces, ¿qué hacer? Es mi pregunta. Nosotros como docente, ¿a qué acudir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar a los papás cuando en las escuelas no hay sino una psicóloga por cada 3.000 muchachos? Reúna a todos los muchachos, reúna a todos los padres de familia de esos muchachos de las diversas patologías y me invita a comer almojábanas y peto en Valledupar. Y a dictarles una charla. En el colegio los tenemos clasificados, ya hay una caracterización, se llama eso, y hay una persona de inclusión, y entonces tratamos de hacer algo con ellos. Ayer tuvimos una charla sobre eso, ¿sí? Entonces le puedo conversar a ver a las chicas de la alcaldía, a ver si usted les puede dar una charlita. Gracias, doctor.
Bueno, Esteroladis, gracias. Buenas noches. Permíteme un segundo que acá mi señora va a comentar algo. Sí, buenas noches, Esteroladis, y para todos los asistentes. Bueno, yo quiero recordarles que yo soy de profesión trabajadora social, y respecto a la pregunta que hace Esteroladis, yo sugeriría, aprendiendo aquí al lado del experto, viendo esa diapositiva donde veíamos las causas multifactoriales que están asociadas al déficit de atención e hiperactividad, que tiene que hacerse definitivamente un abordaje intersectorial, Esteroladis, donde no solamente, como tú dices, dejen a los docentes solos con el problema o a las familias solas con el problema. Yo creo que es tiempo de que las EPS, las instituciones, empiecen a tomar parte de una forma seria, no solamente llevando a los chicos a que le hagan una formulación, como lo veíamos de parte del doctor Morales, sino que haya en realidad un equipo interdisciplinario, que se empiece a abordar desde el tema de la nutrición, que es como el centro de la charla que tenemos hoy. Cómo desde los cambios nutricionales, desde los suplementos para poder ¿cómo se dice?, complementar esos déficits que los chicos están presentando y que está científicamente comprobado, se puede hacer un abordaje intersectorial, un abordaje que en realidad permita que los chicos sean más funcionales, que los docentes tengan un mejor ambiente también, porque comprendo perfectamente la complicación que ustedes tienen por el manejo de diversas situaciones que se presentan, pero sí creo que tiene que haber un abordaje intersectorial. Y a los papás invitarlos a que ya no se puede, no es posible que simplemente sigan llevando a los chicos a una formulación con tan nefastos efectos secundarios, cuando tenemos respuestas tan comprobadas, tan sólidas, tan serias y tan benéficas como los suplementos nutricionales y un adecuado manejo médico, como lo decía el doctor Morales. Entonces, ese es como un aporte que yo quería hacer en esa parte. Yo tengo una postura más revolucionaria y lo siento mucho porque... Yo tengo otra postura más revolucionaria también. Bueno, ya te oigo. Yo le digo a la gente, siempre le digo, no dejen morir a su familiar en manos de la EPS. Se lo dejan morir. Y no hablo de coronavirus, y no hablo de TDAH, hablo de todo, de todo. Entonces, ojo, lleve a la EPS a su paciente con gripa o con un pie cortado, pero cuando está trata de una patología seria, que usted si la proyecta, dice se me puede morir o se me puede agravar, rebúsquese usted a título personal o familiar y busque ayuda particular, porque se lo dejan morir, y discúlpeme la franqueza, ¿ya? Pero hay que despertarse, porque uno se cree que la EPS es todo y mentira, la EPS es nada. Entonces, ojo, pellizquese con su paciente de TDAH, con su paciente de coronavirus, de cáncer o de patologías serias, ¿ya? Y ojo, yo no quiero que de aquí salgan los colegas con la sensación del comentario de que yo dije que el TDAH lo vamos a manejar con omega 3. No he dicho eso. He dicho que hay que hacer un manejo integral médico, en el sentido de utilizar el medicamento homeopático que ha demostrado a nivel mundial que es superior en el manejo del TDAH. Lo ha demostrado sobre todo en Alemania con el doctor Heiner Frey, con su homeopatía de la polaridad, que ya la aprendimos aquí muchos homeópatas colombianos, asociado inevitablemente a los suplementos nutricionales, asociado a un buen omega 3, a vitaminas del complejo B, al litio, al zinc, al magnesio, etcétera, a lo que indica la ciencia, a lo que indican los resultados de las investigaciones, de las experimentaciones y de los tratamientos. Combinar, ¿ya? En ese sentido es que yo hablo de tratamiento integral, pero además, si queremos ampliar el concepto de integralidad, por supuesto, si le agregamos a ese manejo multidisciplinario, trabajadora social, que vaya a la casa y hable con los papás, y hable con los profesores, psicóloga, psicopedagoga, nutricionista. Si hacemos todo ese equipo de primera, pero el Estado no lo va a hacer, ¿ya? Y a la familia le sale muy costoso. Entonces, propuesta mía, homeopatía, omega 3, los nutrientes que faltan, que ya los conocen ustedes, saben ustedes de eso de nutrición más que yo. ¿Listo? Bueno, les escucho. Buenas noches. Marena, buenas noches. Mi nombre, de pronto, Esther ya me conoce, ya estudió conmigo, yo
al igual que ella, también estamos culminando un doctorado, pero yo hago discrepancia con respecto a lo que usted dice, doctor. Yo soy licenciada en educación especial y licenciada en educación infantil. Toda mi vida, de los casi 30 años que tengo de trabajar, he trabajado con educación especial. Y de esos, ya tengo 13 años de estar trabajando con personas con TDAH. En primer lugar, yo soy una persona que tiene TDAH para adultos. Mi hijo menor tiene TDAH y él no solamente tiene, o sea, él está utilizando, ya tengo 3 libros escritos sobre eso. Cómo se maneja el TDAH con los estudiantes, con el padre de familia y con los maestros. Y estoy por culminar otro libro, porque ya lo voy a publicar, donde cómo se trabajaría a nivel social con un niño con TDAH. Para uno trabajar con un niño no solamente es trabajar con o sea, yo sé que usted está hablando lo del producto homeopático. Yo le digo una cosa, que eso también influye mucho en el entorno familiar en que está. Yo al hijo mío, desde que tiene los 2 años, lo estoy trabajando, y ahora yo trabajo en una escuela pública, lo mismo que Esther, y yo me he encargado, porque prácticamente en mi institución pasa lo que en todo el país. Tenemos un Corfider, un grupo interdisciplinario que está trabajando con niños de educación inclusiva. Inclusive los han sectorizado, pero no están involucrando a los niños con TDAH. Los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad tienen, o sea, cuando el psiquiatra, porque al hijo mío lo trabaja un equipo interdisciplinario, y uno es el que tiene que enseñarle al padre de familia que él tiene que buscar, porque su EPS le da el equipo interdisciplinario. No me puede decir que no, porque aquí, por ejemplo, se lo hablo acá de Magangué. Los niños que los he mandado para las instituciones, para las EPS, yo les hago un informe, porque yo enseguida detecto cuando un niño tiene TDAH y cuando no. Aunque yo tengo de pronto la experiencia que me ha dado, porque soy educadora y no tengo por qué cruzar los linderos de psicóloga, pero ya yo conozco cuando una persona tiene TDAH y cuando no. Entonces, sé que se puede manejar, porque es que la mayoría de las personas, y no todas las personas con TDAH la manejan con medicación. De pronto yo sí hemos medicado, porque el hijo mío, desgraciadamente el papá de él tiene TDAH, el papá biológico, y yo. Entonces, al unir esos dos, eso fue pero él, ¿cuál es la medicación que él toma? Yo le doy medicamento, es porque las personas con TDAH tienden a no dormir. Entonces, eso se lo está recomendando la neuropediatra. ¿Pero por qué? Pero en lo demás, yo con una buena alimentación, una alimentación balanceada que uno le da al niño, así sea la persona que viva en lo último, en estrato 1, uno le enseña al padre de familia lo que tiene que darle de comer al niño. Hombre, no le esté dando, por ejemplo, yo siempre recomiendo, cuando me le mandan a mis estudiantes, que papita, que yo dije, no me le mande tanta cosa, hágale un jugo, usted puede comprar fruta, puede comprar esto, cómprele un ponquecito, un compecito, hágale un pancito, hágale una arepa, no me le mande tanto frito. O sea, uno le recomienda, uno como maestro es el padre de familia. Entonces, hay veces que nosotros estereotipamos, y yo le voy a decir una cosa, el hijo mío tiene 14 años, acabo de cumplir, y tiene una mente privilegiada porque tiene un CI de 178. Y él es una persona que eso es, o sea, para ser una persona con TDAH, es raro que una persona con TDAH tenga un cociente intelectual superior a lo normal. Y entonces uno tiene que aprender a manejar a los niños con TDAH. De todos modos, y enseñarle al padre de familia y enseñarle al compañero maestro. Porque hay veces que los niños con TDAH tienden a confundir hasta un psicólogo con los niños con el síndrome del espectro autista, con el TEA. Entonces, uno también, el trastorno del espectro autista. Entonces, uno también tiene que desvincular eso. O sea, realmente yo he sabido manejar y sé manejar a los niños con TDAH. Entonces, no es
como para decir de que los niños, eso es un problema mundial. No, para mí eso no es ningún problema mundial, porque eso, ¿cuántas personas con TDAH no son reconocidas a nivel mundial? Hablemos de Messi, hablemos de Carlos Fer, de Denzel Washington, una cantidad de actores y actrices y personas reconocidas a nivel mundial que tienen TDAH y todavía lo tienen adultos, son adultos y lo han sabido manejar. Lo que pasa es que uno tiene que enseñarle al padre cómo manejar a una persona con TDAH. De pronto también con una buena, como usted lo dice, con todo lo balanceado, pero no estereotipar a los niños de que eso es un problema mundial, porque eso no lo es así, no lo es así, doctor. En eso sí le hago discrepancia, porque no es, mire, aunque sí es, eso sí se ve, porque cuando el psiquiatra, por primera vez, el psiquiatra infantil me vio al hijo mío, me dijo, si usted no le presta atención, y yo siempre le hablo a mis padres así, si usted no le presta atención a su hijo, porque él me lo dijo a mí, él puede ser un delincuente en potencia. Marina, perdón, porque es que hay más gente que quiere preguntar y nos da pena con ellos. Interesante tu postura, interesante lo que hemos aprendido de ti esta noche, pero nos tocaría diferir. Después podemos conversar los dos a través de Estereoladies con mucho gusto. Veo que sabes mucho del tema, que eres una experta en la cuestión. Pero escuchamos otras preguntas, otras intervenciones. Marina, mucho gusto. Buenas noches. Sí, yo, si me permites, quisiera hacer una observación y respecto al último punto que tocaba la señora Marina, en el sentido de que efectivamente hay un alto porcentaje de personas con el diagnóstico o aún sin diagnosticar, pero que tienen la situación, que no pueden acceder precisamente a los servicios de los que tú estabas hablando. Claro, toda la información que se presenta en la charla de hoy, que presentaba el doctor Eduardo, hace énfasis precisamente, o va dirigido a qué, precisamente a cuando hay las deficiencias. Tú dices algo importantísimo y es, hay que enseñar a los papás, hay que tener el equipo interdisciplinario, pero siendo realistas y yendo a nuestra realidad colombiana, eso se cumple en un mínimo porcentaje de población. Entonces sí hay que acudir a las otras alternativas que se puedan presentar. Tenemos una pregunta acá bien interesante, doctor Morales, en el chat, de parte de Gisela. Dice, perdón, se me perdió la pregunta, que si la línea Wellness le estaría suministrando, acá, ¿es necesario agregar alguna cantidad extra de los minerales que menciona, además de lo que viene en Wellness? A ver, Gisela, yo aquí expuse unas pautas generales, pero nadie puede pretender dirigir el manejo médico de un niño con TDAH, ni de ninguna enfermedad. Ya el manejo de dosis y de ese tipo de cosas es muy de orden médico. Aquí han dicho varias personas que el tratamiento debe ser multidisciplinario. Eso es verdad, eso es lo ideal. Lo ideal, pero en nuestra sociedad eso no es siempre posible. De pronto en otro tipo de sociedades, de pronto, bueno, no nombro sociedades para no generar escosores, pero con Marina, Estereoladies, yo conocemos los tipos de sociedades que pueden darse ese lujo. Pero el manejo que se haga acá en nuestro medio, usted verá si le inicia Ritalina, ya conociendo lo que conoció, y no creo que inicie Ritalina, o con manejo homeopático, acompañado muy de cerca y permanentemente por omega 3, por multivitaminas y minerales y por el concentrado de proteínas, teniendo en mente que tiene que dar los soportes exactos y necesarios de litio, de magnesio, de zinc, de algunas vitaminas del complejo B. Eso debe ser de manejo médico, Gisela. Entonces, no tiene sentido ponernos a dosificar. Por eso se han cometido errores en coronavirus, porque los colegas se pusieron a formular por internet y la gente va y compra acitromicina y le da al paciente y la embarra, y compra hidroxicloroquina y también la embarra, porque es que las enfermedades exigen manejo científico, manejo puntual, delicado, responsable. Tu pregunta es muy importante, pero es de manejo médico, Gisela. Si quieres alguna otra precisión, después por WhatsApp con mucho gusto. ¿Listo? Y yo te doy claridad.
Y yo creo que es muy importante, doctor Morales, recordar algo que usted decía en la charla, o que tú decías en la charla, y es, primero, el concepto que dabas, que te gusta decir que no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, cada caso es como muy específico, ¿no? Tiene unas falencias o unas deficiencias, por decirlo de alguna, o unas características muy específicas. Y lo otro, cuando nos mostrabas todo lo que eran las causas, las manifestaciones, los síntomas, pues también hacías referencia y claridad en que no todos los casos presentan los mismos síntomas, no todas las personas presentan las mismas deficiencias en cuanto a los minerales, vitaminas que le hagan falta. Entonces, creo que es importante tener o rescatar esos aportes que nos hacía el doctor Morales en el desarrollo de la charla. Gisela, es verdad, los médicos y todos los profesionales de la salud no tenemos ni la misma preparación, ni la misma visión, ni la misma concepción médica. Eso es verdad, sí, eso es verdad. Pero lo que dice Jimena es muy importante. El médico tiene que primero enfocar el caso con mucha amplitud, de una manera muy completa, muy profunda, muy detallada. Primero, enfocar. Segundo, estudiar las posibles causas. Tercero, mirar qué manejo se ha hecho en ese niño, estudiarlo con los diferentes elementos paraclínicos, clínicos y paraclínicos, y luego iniciar un manejo adecuado, singular para ese paciente. Los manejos no son en masa, igual para todos no. Hay que singularizar, individualizar los manejos. Claro que sí. ¿Quién más? ¿A quién más le escuchamos? Si hay más preguntas, los escuchamos. Y si no hay más, agradecemos mucho la presencia, la participación, la compañía. Pero insistimos en que estamos prestos a escuchar cualquier comentario o pregunta. Aquí dice un amigo, no sé si es un amigo o un colega, dice, en mi país, México, no existe un programa. México, país mucho más desarrollado que nosotros. No existe un programa que dé apoyo a la población en general. Únicamente los de un sector de élite pueden acceder a estos servicios. Yo tengo ese problema y apenas en este año inicié con tratamiento homeopático con excelentes resultados. Si eso es en México, ¿cómo será en Colombia? Muchas gracias, el compañero o compañera que firma como Lulus. ¿Habrá alguna otra intervención, otra pregunta, otro comentario? Les escuchamos. Buenas noches. Sí, señora. Yo sí, soy... Es un homeópata. Sí, soy homeópata. Yo tengo ese problema desde niña, pero no sabía. Y yo apenas hace como un año empecé con tratamiento homeopático, con resultados asombrosos. Ya duermo, porque yo nunca dormí. En mi vida sí dormía, pues, pero con psicotrópicos, o sea, tratamientos terribles. Y yo con pura homeopatía, yo ya duermo, sueño reparador, pocas horas, pero es un sueño profundo y con homeopatía. La doctora Lulú es una eminente homeópata mexicana. Doc, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Ay. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias, doctor Morales. Yo creo que podemos rescatar algo que era también como tener una claridad, tener una información concreta acerca de esa gran bendición que Dios ha puesto en nuestras manos, como es la línea nutricional Wellness. Aquí tenemos otro renglón, otra información muy clara para que nosotros podamos seguir llevando este beneficio a tantas familias. Lo más importante por rescatar también es recordar que 0 efectos secundarios. O sea, no nos dé miedo, sabemos que tenemos unos productos con todo el respaldo científico. Hemos escuchado también al doctor Eduardo cómo nos dice que además de esa maravillosa ciencia que él practica, que él ejerce, la homeopatía unicista, ha encontrado en la línea Wellness un excelente apoyo, un excelente complemento.
Y esas son las dos factores que debemos tener en cuenta. Todo el soporte científico que se requiere para poder recomendar un producto y la tranquilidad y la seguridad de 0 efectos secundarios. Entonces, creo que si no hay más preguntas, podríamos concluir con esas reflexiones que quedan ahí sobre la mesa. Felicitarles y invitarlos a que estén pendientes. En un mes aproximadamente estaremos en otra de nuestras sesiones de Academia Wellness. Feliz noche, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Feliz noche, Doc. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.